Hola a todos y todas, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy vamos a repasar los distintos tipos de principios y de finales. Y vamos a explicar cada uno de ellos para que sepáis utilizarlos de forma adecuada. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! No todos los inicios de una historia son iguales. Puedes empezar de una manera u otra tu historia. Eso va a variar según lo que quieras contar o cómo quieras contarlo, o qué es lo que primero quieres mostrar más importante hacia el lector. En primer lugar, vamos a hablar del principio, el principio que presenta a un personaje. ¿Qué quiere decir este tipo de principio? Pues es el principio en el que hablamos del personaje, normalmente el protagonista, pero no lo describimos como si hablásemos, como si estuviésemos describiendo una foto, sino que lo describimos mediante alguna acción o algún hecho o caracterizando, destacando algún rasgo suyo peculiar, que al lector le suscite una atención, le llame la atención a este personaje para querer saber más sobre él. Claro, cabe destacar que en este principio debes hablar de un personaje que va a ser luego importante en la historia y mencionar detalles que luego van a ser importantes en la historia. O sea, no vale la pena hablar de a lo mejor un gusto curioso que tienes y luego eso no lo vas a explotar o no va a tener cierta importancia en su carácter de cara al desarrollo en la novela. Lo dicho, ¿no? Entonces este tipo de inicio sería lo ideal sería que lo presentásemos pues mientras está yendo al trabajo o está en una persecución o en alguna acción determinada. Más que simplemente hablar de cómo es Juanito, cómo es su pelo, cómo es su estatura y cómo es su estructura corporal. Principios que presentan un escenario. Igual que podemos empezar la historia presentando un personaje, también podemos empezándola presentando el escenario donde se va a desarrollar la mayor parte de la novela. Lo mismo que dijimos, al igual que dijimos en el punto anterior, este escenario también debe ser muy importante en la historia, porque no tiene sentido empezar la historia presentando un escenario que luego no va a ser importante o solo va a salir en el primer capítulo, por ejemplo. ¿Cómo podemos presentar este escenario? Pues lo mismo que el personaje, podríamos hacerlo tanto de forma activa, haciendo que los personajes o protagonistas se muevan sobre él y vayamos conociendo ese escenario donde se va a desarrollar la novela, o de forma estática, ir describiendo poco a poco los detalles del escenario para que el lector lo vaya conociendo. Bajo mi punto de vista, este tipo de principios solo lo utilizaría si el escenario va a ser muy importante o muy novedoso. A lo mejor una historia de fantasía en la que el mundo es muy extenso y necesita ser explicado puede venir bien, pero si es una historia realista en la que el escenario es bien conocido por la gente, pues por los lectores, ¿no? Pues no sé, a lo mejor como, pues no sé, el centro de España, ¿no? Madrid, la capital de España. Pues aunque no hayas estado en Madrid, tú sabes lo que es Madrid. No hace falta que te estén explicando todas las calles, pero sin embargo, en una historia de fantasía, el mundo no conoces absolutamente nada y a lo mejor el autor requiere, o sea, piensa que necesitas conocer primero dónde se va a desarrollar gran parte de la acción antes de meterse en ella y de hacerse mover a sus personajes. Principios que presentan una situación. Este tipo de principios es en el que ya directamente entramos en una escena en la que puede estar el protagonista o más de un personaje. A lo mejor una conversación en una cafetería, o a lo mejor un atraco en el que, pues en esta hay una cafetería que está llena de gente y el lector ya entra de lleno en una situación. Este tipo de principios pienso que podría venir bien para un thriller o una historia en la que la acción va a ser predominante durante toda la novela. Y por último, principios en movimiento, también conocido como in media res, que no es otra cosa que empezar la historia por la mitad. Esto hace que el lector pues, se llene de preguntas y pues alimente su curiosidad para saber cómo ha llegado la historia hacia ese punto. Por supuesto, este inicio tiene que mostrar, ¿no? Narrar una escena en la que la acción esté en lo alto, ¿no? En el punto máximo. No sirve que cojas una escena en la que
en la que el personaje no está haciendo nada relevante y que no suscite misterio ni intriga, porque si no el lector no se va a sentir atraído por esa escena que le estás contando a mitad de la historia, sino pues puede ser que el protagonista esté a punto de ser afectado por un disparo, o realmente le disparen y se acabe ahí la escena y vuelvas al principio, o que le está persiguiendo a alguien y no se sabe bien quién es, o a lo mejor dice que es su hermano. Entonces el lector se preguntaría por qué su hermano le está persiguiendo para golpearlo o para matarlo. Pues así es como atraparías al lector en un inicio de la historia para que ya se sintiese enganchado a la hora de empezar esta historia. Y para terminar, vamos a hablar de los finales, nunca mejor dicho. Vamos a repasar 4 tipos de finales para nuestra historia. El primero es el final conclusivo, tanto positivo como negativo para nuestro protagonista. Este tipo de finales es un final que no deja lugar a dudas sobre cómo termina la historia, ni final abierto ni nada por el estilo. Puede ser tanto positivo para el protagonista, que todo acabe bien, o negativo, eso da igual. O sea, todo, tanto negativo como positivo, entra dentro de un final conclusivo. Este tipo de final pues lo utilizarías si tú tienes claro que tu historia queda bien cerrada y que queda mejor un final conclusivo que un final abierto. Que según la historia, cómo hayas configurado la historia o qué tipo de género sea, porque según el género pues encaja mejor un tipo de final u otro, vendrá mejor un conclusivo o un final abierto. Final no resolutivo para el protagonista. Este tipo de finales es en el que el conflicto no termina de solucionarse del todo y tanto el protagonista como el resto de personajes de la historia aprenden a convivir con dicho conflicto. Podría usarse en un tipo de historia en el que quieras demostrar que a lo mejor el mundo o el conflicto que planteaste en la historia ha hecho que los personajes cambien y se adapten a ese conflicto, o que el propio mundo cambie de la forma en la que lo viste, en la que lo conocían todos al principio, y al final de la historia pues haya cambiado tal y como se veía al principio. Finales en los que el protagonista no alcanza su meta, pero gana algo a cambio. Este tipo de finales se pueden plantear en una historia en la que el desarrollo del protagonista y su valor moral tienen mayor importancia que lo que es la trama del conflicto y del final, de la estructura clásica, más importancia que eso. O sea, que el propio desarrollo del protagonista y el valor moral que ganan sus personajes tiene más importancia que la propia trama. Este tipo de final es en el que, pues eso, el protagonista y sus personajes no llegan a alcanzar su meta, pero sí que aprenden una lección a cambio. Y por último, como no podía ser de otra manera, finales abiertos, ya conocidos por todos, son ese tipo de finales en los que la historia no termina de cerrarse del todo y no sabemos a ciencia cierta, o al menos 100%, la decisión final que toma el protagonista. Sí que quedan algunas cosas resueltas, pero muchas, o quizás las más importantes, se quedan abiertas, dejándolo a la imaginación del lector, o quizá intuyendo un poco el final que se da en esa historia, pero no llegando a aclarártelo del todo. Este tipo de finales pues se puede dar en un tipo de historia en el que tú quieras, no tengas muy claro qué tipo de final quieres hacer, o pienses que a lo mejor te gustarían varios finales si quieres que el lector se quede con la idea de el final que a él le gustaría que esa historia tuviera. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, dejadla en los comentarios que os responderé sin ningún problema, y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.